Hola chicos, este es el primer tutorial que voy a subir. Eh, el tutorial se va a tratar de cómo insertar este plugin de jQuery, de jQuery, en una página, ¿no? En Dreamweaver. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener una estructura para nuestro sitio con una carpeta CSS, una carpeta IMG, con una carpeta JS para los JavaScript. La carpeta CSS está limpia, la carpeta IMG para poner las imágenes, tengo acá 4 imágenes para el recorrido del slider, y la carpeta JS que está limpia también. Entonces lo primero que tenemos que realizar es descargarnos el jQuery para poder incrustarlo, para poder linkearlo en nuestra página HTML donde va a estar soportado el slider. Entonces voy a descargar el jQuery, esta versión de producción que está comprimida. Ya está descargado. Lo que voy a hacer es copiarlo o cortarlo dentro de nuestra carpeta JS de nuestra estructura de carpetas. Entonces ya tengo aquí el JS, luego ya veremos cómo lo vamos a linkear en nuestra página HTML. Aparte del jQuery, necesitamos el Flex Slider, ¿no? El plugin del slider, se llama Flex Slider 2. En este botón de descarga tenemos para la descarga, y también tenemos acá la forma, ¿no?, de insertar el slider. Nos dan unas líneas de código que tenemos que insertar, copiar y pegar básicamente, y el HTML que va a ser la función que es la estructura que se necesita. Voy a descargar el Flex Slider, luego vamos a regresar a esta página y nos va a descargar una carpeta comprimida con ejemplos y con el recurso que necesitamos, que en este caso es el jQuery o los CSS que se puedan estar generando, que se puedan generarse en ese plugin. Entonces voy a descargarlo aquí, voy a descargarlo afuera y luego voy a pasar lo que necesita dentro de la carpeta JS, dentro de la carpeta CSS. Entonces voy a descomprimirlo. Ya está, voy a borrar el comprimido para no tener muchos archivos ahí, y voy a entrar aquí. Necesitamos, como ustedes ven, necesitamos lo siguiente. En este Flex Slider 2, a la hora de posicionar el puntero sobre el puntero sobre el slider, ven que se muestra estas flechas de retroceso y de avance que también podemos realizar, ¿no es cierto?, al hacer clic, o también si se tratara de un dispositivo móvil con los dedos, ya que es responsive y que está preparado también para dispositivos móviles o tabletas. Entonces esta flechita de acá es una fuente, y dentro de la estructura del archivo que hemos descargado se encuentra el CSS, pero también se encuentra una carpeta fonts. En esa carpeta fonts tenemos archivos de fuente como es el EOT, el SVG, que es un formato de gráfico vectorial escalable, el TTF y el WOF, que son elementos de fuente también. Entonces todo eso nosotros necesitamos que esté linkeado, es decir, donde ponga el CSS tengo que poner también la carpeta de fuente. Aquí vamos a necesitar entonces los siguientes archivos: el jQuery Flex Slider, vamos a necesitar el CSS y vamos a necesitar la carpeta de fuentes. Listo, como ya lo habíamos visto en clase. Entonces pues, eso voy a copiarlo, voy a salir y voy a copiar eso aquí.
aquí. Listo, entonces todo lo voy a tener en este caso dentro del jQuery, pero el CSS sí lo voy a sacar con el font, perdón, voy a sacar esos dos y los voy a poner dentro del CSS. Les recuerdo que en este caso, para este plugin, la fuente se pone mediante el CSS, y el CSS seguramente es un CSS extenso. Tendríamos que entrar a ver cómo está linkeando la fuente de la carpeta fonts seguramente, y por eso, para no evitarnos mayores problemas, ponemos la carpeta fuentes en la misma raíz donde estamos poniendo el CSS, en este caso en la carpeta CSS, y el jQuery queda aquí, el jQuery que hemos descargado del jQuery, de la página de jQuery, y el jQuery.flexSlider, que es propio del plugin FlexSlider. Listo, ya teniendo eso, vamos a crear una página nueva, pero primero vamos a crear el sitio apuntando a esa carpeta. Entonces vamos a ponerle slider, por ejemplo, a nuestro sitio, y bueno, vamos a poner aquí donde se encuentra vamos a apuntar donde se encuentra la carpeta donde tengo toda esta estructura, ¿no? En este caso yo lo he puesto en una carpeta recursos. Si bien es cierto, siempre les he dicho que se llame igual el nombre del sitio por orden, bueno, para este tutorial no estoy siguiendo este orden del mismo nombre, porque ya tenía esta carpeta, ¿no? Entonces es indiferente en realidad si se llaman o no igual, es por una cuestión de orden que ya les he explicado en clase. Guardamos, y bueno, ya voy a tener aquí en el panel de archivos las carpetas, ¿no es cierto? Incluso esta carpeta que, bueno, que ya no nos sirve, pero que en realidad podríamos inspeccionarla, verla, porque hay ejemplos, seguramente acá hay demos, por ejemplo, ¿no? Donde yo voy a poder ver un carrusel básico, bueno, uno dinámico, bueno, etcétera, ¿no? Entonces es cuestión de que lo vayan explorando un poco. Bien, seguimos. Vamos a crear, entonces, después de haber hecho el sitio, voy a crear una página nueva, HTML5, verifico que sea 5 y creo la página. Bien, esta página de una vez la voy a guardar como slider, ¿no? Para que no tener ningún problema a la hora de hacer el link. Voy a ponerle un título que también se llame slider, y ya sabe que dentro del head, dentro de nuestra cabecera, ¿cierto? Voy a linkear, primero voy a linkear la hoja de estilo, link rel, style shift, href, al css, linkeo hacia el css que ya habíamos descargado hace un rato. Listo. Luego tengo que generar unas etiquetas script para poner el script de tipo text JavaScript src, es darle el source. En este caso es diferente porque el CSS se linkea mediante el href, mientras que el JavaScript se linkea mediante el source, ¿no? Mediante el src. Ahí voy a linkearme hacia la carpeta JS. Lo primero que tengo que hacer es linkear el jQuery que descargué, el jQuery de la página de jQuery.com, y el otro script, la otra etiqueta script que voy a linkear va a ser el script del FlexSlider. Entonces text JavaScript, src, y aquí ya
linkeo el jquery.flexslider.js, que es propio del plugin que hemos descargado. Entonces tenemos tres cosas: tenemos el CSS, tenemos el jQuery y tenemos el JavaScript del FlexSlider. Una vez teniendo esto, voy a volver a grabar, no va a pasar nada aún. Vuelvo al FlexSlider y lo primero que voy a hacer es el HTML, la estructura HTML tiene que ser como nos muestra. Entonces lo que voy a hacer es copiarla y luego pegarla dentro del cuerpo o en donde desee. Y lo único que voy a cambiar es lo siguiente: es las imágenes, la ruta de las imágenes y el nombre de las imágenes. No puedo cambiar el div cuya clase es FlexSlider, y tampoco puedo cambiarle la clase a la etiqueta UL que se llama Slice, porque eso seguramente están contenidos, son llamadas hacia los jQuery o hacia los CSS que están aquí. El jQuery del FlexSlider, si inspeccionamos, ustedes van a poder notar que es un código muy extenso, que bueno, sería pues bastante complicado, o tendríamos que tener mayores conocimientos de JavaScript para poder, o de JavaScript o de jQuery, para poder modificar o hacer alguna modificación. Entonces igual con la parte del CSS, el CSS que es el flexslider.css descargado de la página del FlexSlider, también aquí podríamos ver que, por ejemplo, acá le está diciendo que el font family es este, etcétera. La URL acá, por ejemplo, ¿no?, está diciéndose que están dentro del fonts, ¿no? Si nosotros quisiéramos cambiar y poner la carpeta fonts aparte, tendríamos que generar pues la salida de esta, de subir un nivel con los puntos slash, pero como nosotros hemos puesto la carpeta dentro del mismo CSS, la carpeta fonts dentro del mismo CSS, no hay ningún problema, porque la va a buscar, este CSS lo va a buscar aquí mismo, en este mismo sitio, va a encontrar la carpeta fonts como lo está añadiendo. Pero si quisiéramos quitar la carpeta fonts del CSS, tendríamos que poner lo que hace un momento les dije, el slash, ¿no? Pero no es nuestro caso, así que hemos hecho alguna modificación acá, no hemos hecho nada, no hay ningún problema. Lo que sí, vamos ahora aquí a manejar la ruta de la imagen. Entonces voy a hacer algo bastante práctico, voy a borrar todo esto hasta el src, voy a ponerle igual, voy a ponerle comilla y examinar, y voy a ir a que se abra nuestra ventanita de seleccionar archivo, y voy a ir a las imágenes y voy a poner la primera imagen. Esta imagen, no les sorprenda, es una ex, ya les había mostrado, ¿no?, con la cual hemos tenido pues unas complicaciones ahí, por eso ahora ya no es mi ex. Entonces ahora lo que voy a hacer, ya que estoy seguro que esa es la ruta, lo único que voy a hacer es copiar y pegar y luego cambiarle pues el nombrecito, ¿no es cierto?, a 1, a 2, a 3, como yo le he puesto a las imágenes de mi ex. ¿Por qué utilizo las imágenes de mi ex? Porque bueno, todavía guardo cierto cariño por ella, entonces por eso estoy utilizando eso. Ahora, si si puedo observar y hago la vista previa en navegador, voy a observar nada, no voy a observar nada, voy a observar una especie de rectángulo con sombrita, pero sin ninguna imagen ni nada por el estilo. Entonces eso quiere decir que está funcionando aún, o está funcionando ya el JavaScript que he insertado aquí, y están funcionando los div, las clases, pero todavía me falta la función. La función la voy a encontrar en el FlexSlider. En este momento nos encontramos en la página del FlexSlider 2, nos encontramos en el HTML. Ahora vamos a ver el JavaScript que necesitamos. Entonces necesitamos, como ven acá, pueden utilizar, ¿no?, esto como un document.ready o como un windows.load. Es una función que ya les voy a explicar en clase con mayor detalle. Entonces
ese código lo tengo que pegar en la cabecera también, debajo de esto. Voy a poner un espacio ahí bastante extenso para que puedan notar esto, pero necesitamos otra cosa. Este código no lo voy a poder pegar a menos que esté dentro de las etiquetas script. Voy a cortarlo por un momento, se me estaba pasando, ¿no? Es dentro de la etiqueta script. Ya no le pongo de qué tipo, no es necesario, incluso tampoco es necesario acá, solo es por escuela antigua, escuela vieja, le estoy poniendo eso. Entonces voy a tabular para que esto esté ordenado y se pueda entender. Así es. Y así es. Entonces está quedando esto de la siguiente forma. Listo, ahí está más ordenado. Entonces le estoy diciendo que en la ventana, cuando cargue, load, cargar, cuando cargue la ventana, se va a realizar esta función. Esta función, que no tiene nombre y no tiene parámetros, se va a ejecutar apenas cargue la ventana del navegador. ¿Qué se va a ejecutar? Se va a ejecutar un div, ¿okay? O un elemento HTML cuya clase, si recordamos el punto en CSS significa clase, una clase llamada FlexSlider. Esa clase llamada FlexSlider está aquí en este div. Como pueden observar, acá dice class FlexSlider. Esta es la clase para este div que identifica, digamos, a este div. Bueno, no tanto como que identifica, sino que se le aplica una clase, se le aplica un conjunto de CSS, de estilo CSS a este div. Entonces lo nombramos con un punto. Si hubiera sido un ID, un ID, ¿no? Así, si hubiera sido un ID, si hubiera encontrado un ID, acá tendríamos que ponerle numeral, Michi, hashtag, como quieran llamarlo, ¿ok? Pero no es el caso. El caso es que es una clase. Listo. Y por eso se le pone punto. Luego, esto es una propiedad seguramente del FlexSlider que ya está contenida en este jQuery. Que bueno, si nos pondríamos a revisar, aquí está, ¿no? FlexSlider, ¿no? Pero bueno, no va al caso revisarlo, solamente tenemos que seguir lo que nos indica este plugin, ¿no? Como en cualquier otro plugin, tendríamos que fijarnos en la documentación que nos da, la ayuda que nos da el plugin para poder hacerle la instalación. Luego viene un método de animación que en este caso se llama slide, que también es propio del jQuery.flexslider.js. Listo, con eso debe de haber quedado listo el FlexSlider, el slide. Vamos a probarlo en vista previa en Chrome y debemos de tener ya nuestras imágenes, nuestros botoncitos. ¿Se fijan? Ahí está. Ya está haciendo el pase sin que haga nada, ¿es cierto? Nos dice que es responsivo. Sí, efectivamente es responsivo. Ahí está. Listo, muy bien. Ahí está haciendo el pase. Ya lo podemos utilizar en cualquier página. Esto lo podemos poner de repente no en este div, podemos ponerlo en otro div, ¿no? Con otras medidas. Esto se supone que tiene un 100%, por eso es responsivo. Así que si lo ponemos dentro de otro div, un div que tenga de repente 800 píxeles por 500 píxeles por 400 píxeles de alto, va a adecuarse a eso y va a ser igualmente también responsive, ¿no? Bien chicos, eso es todo, espero que les sirva para su trabajo. Siempre es un gusto darles tutoriales. Nos vemos en una próxima video tutorial o en el aula.